Seguramente conoces a Luis Hay, esa mujer que ha transformado la vida de muchas personas, pero quizás no sabes cómo fue su primer septenio. Acordate que tenemos prontito con Jime el taller Mi Poderoso Yo en Pañales, donde vamos a trabajar sobre el primer septenio. Y hoy te traigo la historia del primer septenio de Luis Hay, para que puedas ver cómo esta mujer que vivió tantas atrocidades en su primer septenio pudo transformarse en una persona que ha transformado a otras vidas. Así que quédate hasta el final porque además de los datos para poder participar del taller gratuito, también te voy a dejar los enlaces de la membresía. Tenés 24 enlaces gratuitos de Usted puede sanar su vida, te los dejo acá arriba, donde yo te leo, te analizo y te doy ejercicios de aplicación para que lleves este libro al siguiente nivel. Y lo prometido es esto. Nosotros estamos por hacer el taller con Jime sobre el primer septenio. Y nosotros te contamos que en el primer septenio, ¿por qué es tan importante? Porque ahí se genera la confianza, la autoestima y la iniciativa para las acciones futuras. Esto va a conformar lo que viene en la etapa siguiente, que es la consolidación de la autoconfianza. Y te quiero contar la historia de Luis Hay para que puedas conectar con tu historia, para que puedas darte cuenta que a pesar de lo que viviste en tu primera infancia, las ideas que tengas de papá y mamá y lo que hayas vivido con otros cuidadores no te definen. Solo lo que estás haciendo es darle poder a las creencias que mamaste en esos primeros 7 años de vida. Entonces te voy a contar un poquito la historia de Luis Hay, el primer septenio, para que entiendas, ¿sí?, cómo es esto de los aprendizajes y cómo recoger los tesoros de lo que me ofrece cada uno de los septenios para ser tu mejor versión. Vos pensás que Luis Hay nació aproximadamente en 1925, donde lo que todo que conoces hoy con respecto a familia, leyes, eran totalmente distintas, tradiciones eran totalmente distintas. Ella, al año y medio, lo que le ocurrió en su familia es que sus papás se divorciaron. Como toda familia, cuando se divorcia, ¿con quién quedan los hijos? Con la mamá. El papá, obviamente, por estos conflictos y esta pelea, no le pasaba el dinero adecuado. Y ella en el libro habla de divorcio, pero pensemos que en 1925, ¿qué pasaba con las mujeres que se divorciaban? ¿Cuál era la mirada de la sociedad con respecto a las mujeres que se separaban? Era mejor preservar al marido adentro que decir que era una mujer fácil. ¿Qué pasa con los conocimientos religiosos con respecto a dejar digamos que sea la unión hasta que la muerte nos separe? Entonces imagínate el peso que ha tenido la mamá, ¿sí?, de Luis Hay frente a esto. Y la mamá en este primer septenio es tan importante. Todo lo que siente mamá lo siente el hijo. A pesar de ya no estar en la panza, hay un lazo vibratorio todavía, un cordón umbilical espiritual que nos une a mamá. Por eso ella en su biografía cuenta que estuvo 3 semanas llorando sin parar. ¿Por qué? Porque la mamá tuvo que empezar a trabajar, porque el papá no le pasaba los bienes necesarios para que ellos pudieran vivir. Entonces, ¿qué ocurrió? La mamá tuvo que salir a trabajar y quedaba al cuidado de su abuela. Y entonces su abuela le recordaba después, cuando ella era un poquito más grande, que estuvo 3 semanas sin parar de llorar. Acá de nuevo se genera una huella, ¿sí? Se genera una huella porque mamá dejó de estar a mi lado de forma abrupta, ¿sí? Al año y medio, donde todavía necesitamos de esa mirada, de ese cariño, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Ahí se hizo una huella neuronal con respecto a la confianza, a la autoestima, súper importante, ¿sí? Esta idea de abandono, de no estar siendo amada por su mamá porque no estaba con ella, que empezó a generar huellas en su cerebro con respecto a la confianza y a la autoestima. A los 3 años, la mamá vuelve a ser pareja y ella dice que lo que le pasaba a la mamá era que
tenía a este padrastro por una cuestión de necesidad como mujer, ¿no? De poder sostener, quizás un poco le gustaba al hombre, pero más ella se daba cuenta por las discusiones que tenía, que era más factible que tuviera un hombre por una cuestión de sostener el 50% de la casa que por una cuestión de rehacer un vínculo. Entonces, imagínate 3 años cómo, con respecto a la confianza y a la autoestima como mujer, le creó a Luis Hay. ¿Cuál era su mirada con respecto a los hombres como necesidad, los hombres como esos que van a aportar el 100% de la seguridad en la casa? Por lo tanto, las mujeres no son seguras, no tienen seguridad. A los 5 años, en Estados Unidos aparece la Gran Depresión, ¿no? Entonces, el tema económico hizo, digamos, que la relación entre el padrastro y su madre fuera de mucha violencia. Entonces, imagínate que todavía acá está ocurriendo que nuestras ondas cerebrales están todavía dormidas, por lo tanto, lo que yo hago es grabar. Entonces, imagínate con este panorama hasta acá. Al año y medio, los papás se separan. Aparte del año y medio, antes de la separación, seguramente hubo voladura de platos, discusiones, cosas que ella fue, digamos, tomando en sus surcos neuronales, en su estructura cerebral. Fue grabando que esto era la vida, ¿sí? Esto era la vida encima para una mujer como iba a ser ella, ¿sí? A los 3 años ingresa este padrastro, donde, nada, ensamblar la familia, reestructurar, compartir a mamá, nuevas personas que van a ponerme límites, no son los mismos límites que yo tenía, etcétera, ¿no? Después empiezan las discusiones, a los 5 años la Gran Depresión y los conflictos entre el padrastro y su madre. Pero acá se le suma un gran hecho, un terrible hecho a Luis Hay, que a los 5 años ella es abusada, ¿sí? Por un vecino borracho. Como no había quien cuidara porque la abuela estaba enojada con la mamá con respecto a esta incorporación de este nuevo hombre en la familia, Luis pasaba su vida, digamos, cuando no estaba en el colegio, la pasaba, digamos, en solitario en el barrio. Entonces, este vecino borracho se aprovechó de ella y la violó en reiteradas oportunidades, hasta que ella le puede contar a su mamá. Cuando le cuenta a su mamá, bueno, le hacen todos los exámenes, bueno, y ella ahí relata que, digamos, que fue muy traumático los exámenes que le tuvieron que hacer para constatar el tema de la violación en lo corporal, ¿no? Porque eh, entonces ella, imagínate, 5 años con toda la historia que venía, todo el toqueteo que se le hizo a su cuerpo, ¿no? Todavía no tenemos ahí fijada una forma de evaluar que, bueno, que esto es lo que tengo que pasar para poder eh, digamos, que este hombre sea juzgado. Y después viene otra cosa súper fuerte para una niña de 5 hasta los 7 años, porque el primer septenio dura 7 años, así que te voy a hablar de hasta acá, con respecto a Luis Hay. En el barrio, ¿sí? La juzgaban, la culpaban, porque por culpa de ella, este hombre estaba preso, ¿sí? La familia venía a la casa, ¿sí? Digamos, la ponían en aprietos, la amenazaban con respecto a que cuando él saliera, ¿sí? Iba a tomar reprimendas. También ella relata en su biografía que los vecinos tan atinadamente le decían, ¿por qué no se cayó? Esto los hombres hacen estas cosas. Imaginemos, ¿no? Estamos hablando de 1930, una sociedad pacata, una sociedad que ocultaba todas estas cosas que sucedían, se ponían debajo del tapete. Entonces, imagínate todo el peso que ha tenido Louis Hay en su primer septenio, sentir culpa por haber sido violada, sentir culpa por dejar a esos niños sin su papá, que estaba preso, sentir culpa de que este hombre estaba preso, la mirada de la sociedad que era su culpa, porque ella, una niña de bien, no debería haber estado hablando con este hombre, ¿sí? Y sentir el miedo. Entonces, imagínate con qué confianza,
con qué autoestima y con qué iniciativa de hacer cosas podía tener Luis Hay. ¿Cuál sería el futuro de una persona con ese panorama de inicio, con ese primer capítulo de la vida? Una vida desastrosa. Y de hecho, cuando seguimos leyendo su biografía, aparece, ¿no?, toda esta discriminación en la escuela, que bueno, que ella era muy bonita y entonces los hombres la buscaban justamente solamente por eso, ¿no? Entonces ella se sentía un objeto y volvía a traer esa idea que tienen todos los que han sido abusados, ¿no?, de que son un pedazo de carne. Bueno, ella empieza a triunfar como modelo, ¿sí? Y después la vida le va a ofrecer otra cosa para que ella encuentre su propósito de vida. Y es, bueno, encontrar a un buen hombre, ¿no? Un buen hombre de sociedad que le muestra otra realidad, que la hace estudiar, que la hace vivir otras experiencias, pero el amor se termina. El amor se termina y ella de nuevo vuelve a tener una depresión que es la que la va a llevar, esa noche oscura del alma, que la va a llevar a abrazar la espiritualidad. Y ahí es donde empieza a estudiar y empieza a desarrollarse, ¿sí? Y empieza, digamos, a tener estos fantásticos libros y cursos que ella después dicta en todo el mundo. Pero fíjate como que somos lo que vibramos, porque fíjate que había logrado tener un buen hombre, pero todavía estaba la falta de confianza, la falta de autoestima y la falta de iniciativa. Este hombre, el universo se lo trajo a su vida para que ella activara su confianza, activara su autoestima y activara su autoestima de vida, ¿sí? Pero se la tuvo que sacar porque en realidad era una muleta. El primer septenio había marcado mucho la vibración de Luis Hay. Y fíjate que todo lo que pasó tuvo un sentido. Todo lo que pasamos en el primer septenio tiene un sentido para aquellos que salen de la víctima. Para aquellos que logran salir de la víctima, el primer septenio doloroso, ¿sí?, es una forma de que mi dolor se transforme en la posibilidad de darle al otro un regalo, de tener un propósito de vida, de eso yo lo pasé para traerte este regalo a vos, que estás pasando lo mismo y que no tenés las mismas oportunidades que yo tuve. Y así achicarte brecha, así hacerte comprender de que la vida puede ser de otra forma, ¿sí? Entonces ahí está el regalo y ahí está la diferencia. Mucha gente se queda con el dolor, ¿sí? Se queda con eso que está programado, ¿sí? Eh, el divorcio, la relación con la economía o el abuso no te definen, no te definen solo si vos elegís que eso te defina. ¿Estamos? Tenemos que honrar a nuestros papás porque nosotros estamos hechos de 36 billones de células, ¿sí? 18 son de papá y 18 son de mamá, y eso está vibrando en nosotros. Nosotros podemos ser un ancestro distinto, por eso la importancia de comprender los septenios, esto que te vamos a enseñar con Jime el domingo en el taller gratuito, que acá te dejo el mail de Jime si querés. Y si esta conversación que estamos teniendo te hace sentido, no te olvides de anotarte. Este es el descargable con el que vamos a trabajar, mega profesional, súper pensado para vos, ¿sí? Y por otro lado, si querés explorar el libro de Luis Hay, acá arriba te voy a dejar los enlaces de 24 clases gratuitas. Después empieza la membresía paga, pero tenés 24 horas gratuitas para poder explorar la lectura, el análisis y los ejercicios para activar el libro Usted puede sanar su vida y ver cuál fue el mecanismo que usó Luis Hay para justamente sanar este primer septenio, poder sanar este primer septenio. ¿Se entiende la idea de por qué es importante que exploremos los septenios? Después los otros septenios, Jiménez nos va a enseñar más adelante que cada septenio tiene su poder y su posibilidad de transformación también. Pero el primer septenio, las cosas que hayamos vivido, son vinculadas a nuestro propósito de alma. Por lo tanto, no tenés que renegar de tu primer septenio, no tenés que renegar de tus padres, no tenés que renegar de tus cuidadores, maestros, profes de deporte, lo que sea, abuelos, porque ellos están actuando un papel para que vos desarrolles una semilla que es la que veniste a entregarle al mundo. Así como en el caso de Luis Hay, todo ese dolor que pasó, ¿sí?,
ella lo recicló en amor y se transformó en el mensaje de esta gran mentora, ¿sí? Que vos fijate, encontró su propósito de vida a los 50 años. Eso después con Jime vamos a trabajar por qué lo encontró en ese septenio y no lo encontró antes. ¿Está? Y por otro lado, te mostré un poquito cómo el principio del ritmo está actuando. El ritmo es perfecto, lo que nos pasa es perfecto. Pero Carlos, que se hayan divorciado de los papás de tan chiquita, es bueno. El abuso, las ideas negativas del dinero son las cosas que como alma elegimos para poder desarrollar todo lo que somos. Cuando vos entiendas esto, ¿sí? Vas a transformar 180% tu vida, porque todo lo que vivimos, ¿sí? Todo lo que grabamos en este primer septenio está definiendo todo lo que hacemos en este. Si no lo sanamos, no podemos evolucionar. Por eso te vamos a proponer sanación, ejercicios, está de psicología positiva, de PNL, de coaching, para que vos puedas sanar algún aspecto de ese primer septenio y poder liberar ese poder interior. Por eso esta idea que le puso Jime al título, Mi poderoso yo en pañales, porque en ese septenio está todo nuestro poder. Fíjate que en este septenio, como te conté con la historia de Luis Hay, estaba todo su poder en semilla, ¿sí? El tema es qué riego. Si sigo regando el dolor, no voy a poder hacer florecer mi tesoro. Si sigo conectado con las creencias limitantes, que tenés que entender que no son una interpretación, ¿sí? La idea del año y medio, esto que le pasó, que se la pasó 3 semanas llorando y que ella hizo un surco neuronal con respecto a mamá no me quiere, es una interpretación, porque mamá sí la quería, pero necesitaba salir a trabajar, salir a monetizar, porque si no, no comía. Pero eso no lo entendemos y hacemos la idea de que mamá no me quiere. ¿Está? Esta experiencia con el dinero, ¿sí? De conflicto en la familia, la llevó a después a poder ser millonaria. ¿Por qué pudo polarizar la carencia en ser millonaria, crear su editorial, editar a los mejores sanadores del mundo, Chopra, Wayne Dyer? ¿Cómo llega a eso? Porque polarizó lo que le pasó en el primer septenio, ¿sí? ¿Y a cuántas mujeres pudo ayudar a sanar esa energía? Porque además ella cuando ya es grande, el cáncer es en la zona genital. ¿Por qué? Porque no sanó ese abuso. ¿Ok? Entonces, todo lo que nos pasó en el primer septenio, si nosotros logramos conectar con la polaridad contraria, podemos encontrar ese para qué, pero primero tiene que sanarse esas creencias limitantes que nos creamos. La vida puede ser distinta, tu vida puede ser distinta y podés conectar con el propósito de tu alma, porque nosotros programamos a estos papás, nosotros elegimos a los papás, ¿sí? Y estos papás que elegimos en el espacio como almas son la mejor opción para nuestra expansión. Ahora, cuando yo entro en la vida, me duermo, me quedo dormido, compro la 3D, y no puedo ver ese tesoro. Entonces, ¿qué hago? Juzgo. Lo podrían haber hecho mejor, pero ¿desde qué subconsciente lo podrían haber hecho mejor? Vos hoy tenés libros, tenés videos, tenés un montón de cosas, técnicas de sanación. Tus papás seguramente no tuvieron esta posibilidad. Entonces, 2 invitaciones. Si te hace sentido explorar la energía del primer septenio para sanar, este domingo está el taller. Acá arriba está el mail, que es el de Jime, para que le mandes pedido del enlace y el descargable. Si querés explorar luego el libro Usted puede sanar su vida, acá arriba te dejé los 24 primeros enlaces gratuitos, porque después empieza la membresía de lectura, para que arranques este proceso de transformación y que justamente sanar tu vida es esto, es poder sanar todas esas mochilas que llevamos dentro que nos hacen opacos, que no podamos brillar. Así que quise dejarte esta reflexión, se me vino la inspiración recién, yo estaba en otra cosa y como que la energía vino para que saliera en este vivo, así que espero que te sirva. Acordate que en el primer septenio creamos confianza, autoestima e iniciativa.
Imagínate qué iniciativa económica podía tener Luis Hay a ser millonaria con lo que mamó en el primer septenio. ¿Está? ¿Qué autoestima podía tener con la culpa y el miedo frente a los hombres? ¿Y qué confianza de transformarse en empresaria, en emprendedora, de escribir un libro podía tener si no sanaba este primer septenio? Todo lo que pasa está pasando para nosotros. ¿Sí? Cuando dejamos de creer que Dios castiga y que Dios es nuestro partner, nuestro socio en la manifestación que queremos hacer, y en verdad entendemos que Dios es amor, por lo tanto, ¿cómo me va a dejar con esos padres? ¿Cómo me va a dejar con ese abusador? Es porque es la experiencia que elegimos para poder desarrollar el total que somos, ¿sí? Y además de amor es inteligencia infinita, por lo tanto, como alguien que creó todo esto, ¿sí? El universo, la maravilla de la naturaleza, la maravilla de nuestro cuerpo, puede tener errores. Espero que conectes. Te veo prontito. ¿Dónde? En tus resultados. Bye bye, gente. Muchas gracias a los del vivo. Chau, chau, chau.